Hola, hola, hola. Ideas, 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 ideas. ¿De dónde vienen las ideas? ¿Cómo aparecen en nuestra cabeza? ¿Por qué de repente no entendemos nada y de repente entendemos todo? ¿Cómo aparecen en nuestro frente acá en el consciente y decimos, ah, ya entendí? ¿Por qué son así? ¿Por qué cuando no las esperamos están ahí? ¿Por qué si necesito una idea para un trabajo no se me ocurre, pero si estoy en un asado, ahí se me ocurre la idea? Donde ya no me sirve, ya no estoy más en el trabajo. Vamos a llamar esas ideas nuevas, esas ideas buenas, esas ideas creativas que todos tenemos. Algunos tenemos ideas creativas para nuestra vida, algunos para la empresa, algunos para cambiar el mundo. La vamos a llamar el flash. Todos tenemos flashes, todos tenemos momentos de inspiración, todos. Y todos podemos tener más, ¿no? Y qué cosa tan rara que nos perdemos de un montón de ideas buenas porque no las esperamos, aparecen y después nos olvidamos. Y no las anotamos. ¿Cómo hacer para capturarlas? ¿Cómo podemos hacer para hacerlas realidad, esas ideas que tenemos en la cabeza, ¿no? Y a veces esas ideas aparecen hay un rompecabezas completo, entendí todo, ya está, se trata de esto, lo voy a hacer así. Y a veces van apareciendo como pedacitos, en la semana, en el mes o en el año, y vamos entendiendo qué queremos hacer. Es decir, estamos apagados, estamos en silencio, no entendemos nada y de repente todo está claro, todo está ahí. ¿Cómo pasa eso? ¿Y cómo podemos hacer para que pase más seguido? Miremos el gol de Messi contra México y cómo levanta la pelota por arriba del arquero. ¿Es una buena idea? Sí, seguramente es una muy buena idea, una idea creativa. Y ahora les hago otro desafío. ¿Estas ideas creativas están pensadas o es una intuición? ¿Están intuidas? ¿Es una sensación que tiene Messi en el pie y la toca así? ¿O él pensó en microsegundos, vio al arquero adelantado, pensó en el arco, conoce del tema, hizo una cosa o hizo la otra? ¿Pensó o usó la intuición? Y hasta hace unos años la neurociencia explicaba esto de formas independientes. Es decir, o vos pensás de forma analítica o vos intuís, ¿no? Como dos actividades independientes del cerebro. El lado izquierdo del cerebro, que es más analítico, deductivo, ¿no? El pensamiento lógico, y el lado derecho, que está más relacionado con la creatividad, con la imaginación, con la intuición, ¿no? Entonces seguramente para esta teoría Messi, como fue creativo, estaba intuyendo, no estaba pensando. ¿Y por qué pasaba esto? ¿Por qué la ciencia explicaba esto? Las actividades con soldados que volvían de la Segunda Guerra Mundial, con balazos en distintos hemisferios del cerebro, por ejemplo, un soldado con un balazo en el hemisferio izquierdo era una persona muy creativa, porque su hemisferio derecho estaba muy desarrollado. Un soldado con un balazo en el hemisferio derecho era una persona que hacía muy buenos análisis matemáticos. El derecho no funcionaba y el izquierdo estaba muy desarrollado. Entonces, ¿cómo explicaba la innovación o la creatividad en gente como este que está acá, que tiene un cerebro derecho chiquitito, poco desarrollado, como casi todos nosotros? Porque la academia, la escuela, la universidad, ¿qué pone énfasis? En el izquierdo, la lógica, la matemática, la lengua. Entonces terminamos como atrofiando nuestro cerebro derecho, ¿no? Pero no se preocupen que todavía tenemos esperanzas. Pero ¿cómo explicaba la creatividad para una persona así? ¿No? Y bueno, trabajo en equipo. Si tu cerebro derecho no está muy desarrollado, tenés que juntarte con alguien que lo esté. Y si analizamos las empresas más innovadoras, más modernas, más creativas en el momento, sucede esto, hay parejas, ¿no? Cerebros izquierdos muy desarrollados con capacidades comerciales, cerebros derechos muy desarrollados con capacidades creativas. Juntos hacen el éxito y la innovación de estas empresas. Pero ha cambiado. Hace 10 años la neurociencia explica ahora, con una nueva teoría que les voy a contar, que todos podemos ser creativos y que el cerebro no funciona o izquierda o derecha, sino que funciona al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. Y en cualquier disciplina, es mentira que la creatividad es el arte. La creatividad está en todas partes, en todo tipo de disciplina, en cómo resolver conflictos, en negociar con tu esposa, en la ingeniería. Todos podemos ser creativos en todos lados y esta gran teoría que les voy a contar hoy está relacionada con eso. En 1990 es cuando podemos hacer resonancia magnética nuclear y mirar cómo un cerebro funciona adentro o qué está encendido o apagado en el cerebro, ¿no? Cuando alguien está en movimiento, ¿no? Puedo ponerme electrodos, caminar, hacer cosas y puedo ver qué está encendido en el cerebro, qué parte del cerebro está involucrado. Y cuando pasó eso en el 90,
nos dimos cuenta que el cerebro no es derecho o izquierdo solamente. El cerebro también es profundo y no profundo, es gris y blanco, como dice ahí, ¿no? Hay un montón de cosas. Es decir, el cerebro funciona realmente como un mosaico. Y hagamos lo que hagamos, estemos sintiendo lo que estemos sintiendo, muchas partes del cerebro se van a estar iluminando. No es o la derecha o la izquierda. Y esto se llama la teoría del mosaico cerebral y de la memoria inteligente, que es lo que les quiero contar hoy para explicar, para motivarlos, estimularlos y sentir que todos podemos ser creativos y que todos tenemos el mismo potencial en nuestro cerebro, todos tenemos la misma cantidad de neuronas y podemos tener mejores y más creativas ideas. Y la teoría empieza así. Desde el momento que cada uno de nosotros nacimos, empezamos a construir nuestra memoria. Abrimos los ojitos ahí en la clínica y todas las cosas que nos fueron pasando desde ese mismo momento que nacemos entran en nuestra memoria y son guardadas en la memoria. Todo. Lo que vivimos, lo que sentimos, lo que escuchamos, lo que aprendemos, ¿no? Entonces, claramente no hay dos personas que hayan vivido experiencias completamente idénticas, por lo que podríamos decir que no existen dos cerebros idénticos en el mundo. No hay. ¿No? Porque nadie vivió dos cosas exactamente iguales. Eso es muy interesante. Y también los científicos hoy estamos un poco así en decir qué es innato y qué es resultado de la memoria. Si la memoria se construye desde el momento en que nacemos, ¿estamos seguros que esto es algo innato? Por ahí se construyó a través de las cosas que te fueron pasando en tu memoria. Entonces hoy no podemos decir qué es innato y qué no es, y no importa no poder. Y voy a tratar de explicar una teoría extremadamente compleja, neurológica, neurocientífica, en 4 frases sencillas. Imaginemos ahora adentro de nuestro cerebro que cada cosa que hemos vivido en nuestras vidas, cada cosa que hemos aprendido, cada cosa que hemos leído, cada cosa que hemos escuchado, hoy, ahora ustedes, es un punto naranja en el cerebro. Imaginen un punto naranja dentro de su cerebro. Cada una de las cosas que pasaron por sus vidas es un punto naranja en el cerebro. Esos puntos adentro del cerebro se pueden empezar a conectar, como formando un dibujo, ¿no? Con líneas. Cosas que hemos vivido que se empiezan a conectar adentro del cerebro, ¿no? Formando conexiones. Y estas nuevas conexiones, imaginemos por ejemplo, el punto naranja es algo que aprendimos en la primaria, el punto rojo es algo que nos contó nuestro abuelo, el punto bordeaux es algo que leímos en un libro, no sé, de ciencia ficción. Esas cosas que son separadas en nuestras vidas se pueden empezar a conectar porque están todas guardadas en la memoria. Esas nuevas conexiones forman como fragmentos más grandes adentro del cerebro y vamos a imaginar ahora que el cerebro es una cajonera llena de cajones y esos grandes fragmentos de combinaciones de cosas que a ustedes les pasaron en sus vidas están guardadas en esos cajones. Olvídense los puntos naranjas, piensen en cajones, están llenos de cajones. Adentro de cada de esos cajones hay cosas que les pasaron combinadas de formas distintas. Porque eso es ser creativo. No es pensar algo nuevo, es combinar cosas de manera diferente. Combinar cosas que ya existen de manera diferente. Y en esos cajones ustedes tienen esas combinaciones, y esas combinaciones, eso que yo llamo esos fragmentos, son los flashes que a veces, ahora vamos a ver cómo, aparecen en el consciente. De repente, ¡pum!, el flash apareció. Lo tengo acá, lo entendí, ya sé cómo resolverlo, ya sé qué le voy a decir. Las cajoneras se van abriendo, ustedes van combinando cosas distintas, cosas que ya sabían o que ya tenían adentro, pero lo combinaron de una forma novedosa. Es decir, el flash viaja del inconsciente al consciente y es cuando está en el consciente que ustedes lo pueden ver, lo pueden entender, lo pueden leer en sus cabezas. Y esos flashes todos tenemos, como ya les decía, y algunos de esos flashes han sido extremadamente importantes en la humanidad. Gracias a los flashes de Picasso, de Bill Gates, de Napoleón, como vamos a ver ahora, han cambiado muchísimas cosas en el mundo. Y cualquiera de nosotros acá sentado podría tener un flash de estos ahora mismo, ¿no? Y decir, uy, voy a cambiar la empresa, voy a cambiar la universidad, voy a cambiar el país, voy a cambiar el mundo. Todos podemos hacerlo. Todos tenemos el mismo potencial. Entonces, ¿qué necesito para tener esos flashes? ¿Qué tengo que hacer para mejorarlo? ¿Qué tengo que buscar adentro mío? 4 cosas. Ejemplos de la historia, tener claridad mental, ahora voy a explicar. El flash aparece gracias a la claridad mental o el momento de inspiración. Y por sobre todas las cosas, algo que lamentablemente pocos tenemos acá, determinación. Esa es lo que hace la diferencia. Todos tenemos buenas ideas, todos somos creativos acá, pero ¿cuánta gente lo hace? ¿Cuánta gente tiene determinación para ir y hacer algo? Hacer algo en tu vida o hacer algo en el mundo, no importa, puede ser chiquito, puede ser grande. Pero determinación es algo que nos falta y es algo que ustedes quiero que se lleven hoy, que tengan. Entonces, ejemplo de la historia, ya les expliqué, mías o de otros, todo lo que yo vivo, cuanto más tengo en mis cajones, más posibilidades voy a tener de combinarlas de forma novedosa, de forma diferente. Esa es la idea. Más cosas pongo, más cosas aprendo. Ustedes hoy están llevándose un montón de cajones llenos de cosas nuevas, hoy a la tarde, más posibilidades tienen de combinarlas de forma diferente. Claridad mental. Claridad mental es el momento previo al flash.
todos sabemos, y miramos un poco adentro nuestro, que tenemos un lugar en el mundo, un momento, una hora, una forma de estar más relajados y más libres para pensar o para tener una idea creativa. Algunos están bañándose, algunos están manejando en la ruta, algunos están charlando con un amigo, algunos están tomando vino, todos tenemos lugares distintos que nos permiten tener claridad mental. Algunos están meditando, también, como vamos a hablar en un minuto. Entonces, ¿cómo ustedes tienen que buscar cuál es el momento de claridad mental para permitirse el flash? ¿Por qué si tengo que hacer un trabajo para el colegio, para la universidad, o presentarle un proyecto a mi jefe, y estoy en el trabajo o estoy en el colegio y no se me ocurre nada? Sin embargo, llego a mi casa, son las 10 de la noche, estoy bajo la ducha y ahí se me ocurre. ¿Y qué sucede? No lo voy a hacer, se me va a olvidar, no lo voy a anotar. Es más, me va a dar bronca. ¿Por qué estoy ahora en mi casa relajado y estoy pensando en el trabajo? Si no quiero pensar en eso. Sin embargo, pasó y ustedes se lo pasaron de largo y se perdieron una oportunidad de que esa idea creativa que tuvieron bajo la ducha sea algo real y no pasó. Entonces, las empresas y las organizaciones tratan de hoy cómo hacer para captar todas esas ideas. El cerebro funciona todo el tiempo. No funciona a las 2 horas de reunión. No funciona cuando están sentados en el escritorio o en la computadora. Está todo el tiempo haciendo. Y cuando no lo esperan, tira la idea. ¿Cómo hago para captar ese cuatrillón de conexiones posibles que cada uno de acá tenemos adentro del cerebro? 15 ceros, un cuatrillón, es un número grande. Todos los podemos hacer. ¿Cómo hago? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo las guardo? Bueno, algunos dicen, yo me siento con claridad mental cuando estoy distraído. Tengo que estar haciendo otra cosa y se me ocurren ideas, ¿no? Otros dicen, no, yo necesito estar en silencio. Apago la luz, bajo todo, bajo la música, me pongo a meditar y ahí aparecen las ideas. No importa cuál forma. La ciencia hoy no puede explicar si una es mejor que la otra. Lo importante es que cada uno de ustedes encuentre la suya en momentos de claridad mental. Los chicos de Google, muy conocidos, dicen, bueno, yo le doy tiempo libre a mis empleados, les hago trabajar en un ambiente muy divertido, muy relajado, y entonces son más creativos. Cuando alguien dice eso hay que tener cuidado con los científicos. Los científicos fuimos a Google, estudiamos eso y dijimos, no es verdad. Los ambientes divertidos o los buenos ambientes de trabajo no hacen a la gente más creativa, hacen a la gente más productiva, que no está mal. O sea, es bastante importante ser más productivo en el trabajo. El trabajo no quiere decir trabajo laboral, puede ser trabajo en la universidad, trabajo en la casa, etc. Entonces, estar bien, pasándola bien, tener un buen ambiente, un buen lugar, estar cuidado, te hace más productivo, que es bastante importante tenerlo en cuenta. Y vuelvo a Messi. Messi no es menos creativo en la selección. Messi es menos productivo en la selección. Si analizamos las jugadas de Messi en el Barcelona y en la selección, ambas son extremadamente creativas y espectaculares. Pero claramente el ambiente de la selección no es el que a él le conviene, ojalá que cambie en 2 días, y en Barcelona está mejor. Entonces es más productivo, hace muchas más jugadas por partido que en la selección. Va a cambiar. Otra gran tendencia, y que por suerte está pasando, es la combinación del Oriente y del Occidente, ¿no? Hoy, ingenieros, expertos en cerebros, científicos occidentales permiten o charlan con monjes tibetanos que meditan, los estudian, los monjes tibetanos se dejan estudiar y hoy podemos ver los cerebros de los monjes tibetanos con resonancia magnética nuclear cuando están meditando. Y lo que se ve son cosas increíbles, ¿no? Hoy el mundo occidental, por suerte, logra o afirma o dice, sí, meditar es una buena cosa para encontrar soluciones a problemas, es una buena cosa para tener claridad mental y tener momentos de inspiración, es una buena cosa para resolver ciertas emociones negativas. Entonces se está poniendo muy de moda el cruce de hemisferios, en este caso no cerebrales, sino del mundo, el occidente y el oriente, para combinar distintas estrategias, ¿no? Y está bueno que eso suceda, quizás una de las mejores cosas de la globalización. Entonces, con ejemplos de la historia, y cada uno de ustedes entendiendo cuál es su momento de claridad mental, con ruido o en silencio, como ustedes prefieran, estimulamos ese flash, esa cosa creativa que les va a aparecer en el consciente, y por sobre todas las cosas, determinación. Ahora vayan y háganlo, que no es lo fácil. Entonces, voy a tratar de contarles 4 o 5 historias que puedan explicarles esta teoría para que la vean claramente. Ustedes saben que los hombres estamos seteados para entender historias. El cerebro está seteado para entender historias. Yo le cuento una historia y la van a entender. Por ahí le cuento una teoría con palabras complicadas y pocos la van a entender. Entonces las historias son buenas para eso. Buda, el primer Buda, Gautama, era un príncipe en el norte de la India, hoy Nepal, y vivía en un palacio con riquezas. A los 29 años recién por primera vez sale del palacio y ve a una persona que sufre. Y él se pone a sufrir por esta persona que sufre y no entiende. ¿Cómo? Yo pensé que la vida era diferente. Existe el sufrimiento. Y se va a ir del palacio durante 6 años en busca de lo que en la India se llamaba la iluminación. Entender el sufrimiento humano. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y durante esos 6 años va a visitar un montón de maestros y de gurúes
que les van a dar un montón de enseñanzas, va a aprender muchísimas cosas, ¿no? Posiciones de yoga, diferentes tipos de comida, diferentes comportamientos éticos, etcétera, pero ninguna la convence, no se ilumina con eso. Entonces un día decide buscar la iluminación por sí solo. Ojo, estuvo 6 años aprendiendo muchísimas cosas. Un día, cuenta la leyenda en este caso, bajo un árbol de figo, se pone a meditar, como dice ahí, y durante esta meditación obtiene ese momento de claridad mental y el flash, el momento de inspiración. Se ilumina, entiende el sufrimiento humano, aquí está meditando bajo el árbol, y escribe lo que son las 4 nobles verdades de Buda, ¿no? El hombre sufre, el deseo es la causa del sufrimiento, se puede dejar de sufrir, que es el estado de nirvana, y para dejar de sufrir hay que seguir lo que él llama el óctuple sendero, que son 4 formas de vida que hay que seguir al pie de la letra para dejar de sufrir, que bueno, no tengo tiempo para contárselas, pero no importa. Lo que quiero explicarles es que los expertos en hinduismo, cuando estudian la India y los antepasados, las 4 nobles verdades que Buda había escrito, que lo hicieron tan famoso, ya estaban escritas antes. No fue Buda que las inventó, fue Buda que las combinó de esa manera particular, y después van a ver que fue Buda la que hizo posible, con determinación, que la gente empiece a trabajar o a vivir de esta manera. ¿Se entiende? Es decir, ya estaban escritos en distintos lugares, en distintos papiros o papeles hindúes, y fue Buda de nuevo que pudo combinarlas. Y tengo que decir, esos 6 años que estuvo aprendiendo cosas de un montón de gurúes y maestros, muy probablemente lo hayan influenciado, ¿no? Él tuvo esa claridad mental bajo este árbol de figo, él tuvo ese momento de inspiración para iluminarse, escribir las 4 nobles verdades, y por sobre todo la gran diferencia es que él se la pasó 45 años enseñando el budismo, lo que es el budismo, con este óctuple sendero. Determinación. Otro ejemplo completamente diferente, Picasso. 1906, París. Picasso no era muy conocido todavía y Henri Matisse sí lo era. Picasso admiraba el trabajo de Henri Matisse, conocía varias de sus obras. Una de ellas, la que más él dice que le gustaba, se llama Joy of Life, ahora se lo voy a mostrar. Y una noche una familia muy adinerada de París invita a Henri Matisse y a Pablo Picasso a comer a la casa. En esa cena viene la hija de Matisse, se llamaba Marguerite. Y Marguerite venía con una escultura africana, acababa de volver del África, imagínense, en 1900 no era muy común ir al África. Y Picasso, como decimos hoy, flashea un poco con la escultura, no con Marguerite, o al menos esa parte no la conozco, y esa escultura lo inspira. Esa misma noche, cuenta Max Jacob, que era amigo de Picasso, Picasso vuelve a su estudio, en el Bateau Lavoir, en París, y se pone a pintar toda la noche, a dibujar. Y cuando Max se despierta a la mañana, lo ve a Picasso tirado en el piso, creo que es una imagen muy divertida, con un montón de dibujos arriba de Pablo Picasso, con bocas desfiguradas, 4 ojos, narices, etc. Picasso había encontrado su estilo a partir de haberse influenciado de la escultura africana, del trabajo de Matisse, en arte se llama influencia, ¿no? Esa misma noche volvió a su casa, con claridad mental, se puso a pintar, dibujó una de sus obras más geniales, que es Le Demoiselle d'Avignon, y con determinación, porque estuvo ahí pintando toda la noche y toda su vida después, logró lo que hoy conocemos que es Picasso. Acá tienen Le Demoiselle d'Avignon, y acá tienen su influencia, ¿no? Matisse por un lado y la escultura africana por el otro. Esta no era la escultura que trajo Marguerite, esta es una que encontré en Google, no pude encontrar la que tenía Marguerite en 1906. Pero yo no sé mucho de arte, no sé nada de arte, entonces pregunté a expertos en arte y dicen, bueno, si fijan bien, ¿no? Y comparan Picasso con Matisse, tienen las mismas formas distorsionadas, colores poco realistas, no sombras, no perspectivas, pero también, ¿no? Picasso tiene un toque angular, áspero, que es la influencia de la escultura africana. ¿Se ve? Entonces, Picasso no es un imitador, Picasso es único. Simplemente lo que hizo fue combinar cosas que ya existían, se influenció, ejemplo de la historia, para hacer algo único. ¿Se entiende? Viene combinando cosas que él tenía adentro. Vamos un par de ejemplos más. Bill Gates. Bill Gates, conocen todos, fundó Microsoft, se había asociado con Paul Allen, trabajaban en Boston, en Massachusetts, y ellos no tenían la idea de fundar o de armar una empresa dirigida a las computadoras de mesa, a las PC o a las microcomputadoras. Ellos trabajaban en lo que se llamaban las minicomputadoras. Estamos hablando de los años 60 en Estados Unidos. Las minicomputadoras no eran mini, las minicomputadoras eran cosas así gigantes que muy poca gente tenía. En realidad la gente no la tenía, la tenían organizaciones, universidades, escuelas. Y también tenemos 4 combinaciones que ya existían que hizo Bill Gates y Paul Allen para crear Microsoft. Bill Gates y Paul conocían algunas minicomputadoras como la PDP-8, trabajaban con esa computadora en el high school, no era habitual, no todos los estudiantes hablaban con eso. Conocía el lenguaje BASIC,
conocía un chip 8080 donde podían escribir cierto software, y un día aparece la primera microcomputadora, que es la Altair, y eso lo hace la claridad mental de decir, wow, hacia ahí va el mundo, hacia las microcomputadoras, hacia las PC, no hacia las minicomputadoras. ¿Cómo sucede esto? ¿Cuál es el momento de claridad mental? Paul Allen un día estaba caminando por Harvard Square y pasa por el kiosco de diarios y algo le llama la atención a sus ojos, que es la revista Popular Electronics, donde ve la tapa de la revista y ve la primera microcomputadora, como están viendo ahí, la Altair. Entonces no lo llama porque no había celular, lo va a buscar a Bill Gates y le dice, mira, quiero que veas esto vos también. Entonces ven la revista y dice, wow, está sucediendo sin nosotros, dijo Bill Gates. Es ahí a donde tenemos que apuntar. Ese es el mercado, a las microcomputadoras, al software friendly use para la gente común. En 10 años todo el mundo va a tener una microcomputadora y la gente se le reía, obviamente. Ese fue su momento de inspiración junto con Paul. Ahí lo pueden ver chiquitito a Bill Gates en esa época y con determinación hicieron Microsoft. 2 ejemplos más. Google, famosísimos para los más jóvenes acá. Page and Brin, que no trabajaban en un ambiente creativo y relajado. Eran PhD students, eran estudiantes de doctorado en Stanford. Eran amigos, trabajaban en temas distintos, pero se conocían. ¿Cuál fue la creatividad de estos 2 chicos? Poder hacer dinero a partir de la búsqueda de Internet. Rápidamente, ¿qué hacía cada uno y cómo salió Google? Page trabajaba en lo que se llaman las bibliotecas digitales. Estamos en 1995, los únicos motores de búsqueda son AltaVista y Netscape, ¿no? Y entonces Page estaba tratando de pasar todas las revistas científicas al mundo digital, cosa que ustedes ahora es normal, pero en esa época alguien lo tenía que hacer y lo quería hacer de la manera más eficiente. Page cuenta que un día estaba surfeando en Internet, en AltaVista, y encuentra algo que dice links. Los links que todos conocemos hoy. Entonces apretan links, ¿no? Curiosamente, por curiosidad, y dice, wow, acá hay páginas que me permiten, ¿no? Linkear con mi website. Qué bueno que está esto para mi tesis, para los científicos. Los científicos nos gusta saber quiénes citan nuestros trabajos, cómo puedo linkear lo que dicen de mí, quién está hablando de mí. Un científico, lamentablemente, es considerado bueno o malo por si cuánta gente habla de él. Eso es lo que piensa. Entonces, ¿qué hace? Se baja todo el sitio AltaVista a la computadora. ¿Se está escuchando lo que dije? Se baja todo el sitio AltaVista a las computadoras de Stanford y empieza a ver cómo funcionan estas cosas. Por otro lado estaba Brin en la oficina de al lado. Estaba trabajando en cosas completamente diferentes. Brin era experto en matemática, trabajaba en algoritmos matemáticos. Estaba tratando de hacer su tesis en tratar de ayudar a las empresas a entender cómo se comportan sus clientes. Cuando aparece la ley de Internet, Brin dice, ¿sabes qué? Voy a adaptar mi tesis al e-commerce, porque es algo que se va a venir pronto, ¿no? Entonces, Brin va a escuchar lo que hace Page y le va a decir, mira, te doy mis algoritmos y podemos combinar las 3 cosas, los links, vos que sabés de AltaVista y mis algoritmos para crear lo que hoy es Google. Entonces lo mismo, cosas que ya existían combinadas de manera original, los links, entender AltaVista, los algoritmos de Brin. Claridad mental, fue Page que dijo, cuenta así textual, yo solo estaba surfeando AltaVista cuando de pronto me di cuenta de algo extraño, diferente. Ahí, ¡pup!, claridad mental, y descargó el sitio AltaVista y Brin fue y le dijo, toma, y mis algoritmos, y así hacemos con determinación Google. Último ejemplo, Napoleón, gran jefe del ejército francés. Napoleón era un gran lector, sabía todas las guerras de toda la historia. Acá está llegando al sur de Francia a hacerse cargo de la artillería del ejército francés. Está esperándolo el general del ejército, él todavía no era general. Está leyendo, lee historia de las guerras, sabe mucho, ¿no? Ejemplo de la historia para influenciarse. Entra al bar en el sur de Francia, ¿no? Y se va a encontrar, bueno, acá está la camarera que se va a enamorar de él, pero esta parte no importa, se va a encontrar con el jefe del ejército francés, que le va a preguntar, joven hombre, ¿a qué viene usted acá? ¿No? Ahora le va a mostrar los papeles que vienen de París y le va a decir, vengo a hacerme cargo de la artillería para la toma de Toulon. Toulon era una ciudad francesa que estaba tomada por los ingleses, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se ríe, no dice, ¿artillería? ¿Para qué queremos artillería? Si vamos a ganar Toulon con la espada y la bayoneta. No queremos artillería. Y atención, el jefe le dice, esta es la forma. Sin embargo, Napoleón va a tener la claridad mental para pensar que la batalla debería ser de otra manera, distinta, original, más creativa, ¿no? Pero no se va a defender, es el jefe, es el ejército, el liderazgo, se va a decir, bueno, si usted dice que es la espada y la bayoneta, me voy. Pero el general de ejército le va a dar una oportunidad y le va a decir, bueno, a ver, vos que sabés tanto, vení, te muestro el mapa de Francia y decime, ¿qué harías vos en mi lugar si fueses el jefe del ejército? Y ese va a ser el momento de inspiración. Napoleón va, como ustedes ven, va a mirar el mapa, va a ver dónde está el ejército francés, va a ver dónde están los ingleses, va a ver qué hay alrededor
y va a decir, ni siquiera necesitamos artillería. Ahora que miro, ahora que me inspiro, ¿no?, que puedo tener la claridad mental, y van a ver en los ojos de Napoleón, esos ojos que pone ahí, los ojos que se van, el coup d'œil en francés, esos son los ojos cuando ustedes están teniendo ese momento de inspiración, cuando están en otro lado. Están acá, pero están en otro lado. Y él va a decir, no es la forma, tenemos que poner nuestro ejército en otra ciudad, y si le cortamos el paso a los ingleses, no hay que disparar ni un tiro. Los ingleses van a ir solos. Él mira la estrategia de otro lugar, esa es su inspiración. No, ahí dice, en el pueblo de Aguillet, ahí ponemos ahí el ejército y los ingleses se van. Obviamente el general se le va a reír, el general no le va a hacer caso, el general va a hacer lo que pensaba, van a perder, el ejército francés va a perder, y va a venir en París, le va a decir, Napoleón, hacete cargo vos, Napoleón se va a hacer cargo, va a seguir su estrategia y va a ganar, y a partir de ahí va a ser el jefe del ejército francés. ¿Se entendió? Entonces, no existe pura intuición o puro análisis, no es o pensar o sentir, las dos cosas pasan al mismo tiempo, el cerebro está funcionando de manera lógica y creativa todo el tiempo al mismo tiempo, todos lo podemos hacer, y claramente cuantas más cosas aprendan, escuchen, cuantas más cosas pongan en sus cajones, esos cajones que les decía, por ejemplo, venir acá es un gran ejemplo para eso, van a sumar posibilidades para combinar esas cosas que tienen adentro de manera creativa. Volvamos y terminemos con Messi. Dígame si estos dos goles no son casi iguales, dígame si acá no aplica la teoría y estos no son ejemplos de la historia. Messi había visto el gol de Maradona miles de veces, ¿no? Esto es ejemplo de la historia. Messi con claridad mental, eludiendo a los jugadores con inspiración y con determinación para llegar hasta el arco y hacer el gol. Entonces, para ustedes necesitamos ejemplos de la historia, que si están acá seguramente tienen muchos, lo pueden combinar de maneras novedosas. Busquen su lugar, su momento, su día de claridad mental, aprovechen eso para inspirarse. No se olviden de las ideas, escríbanlas, las empresas más innovadoras escriben todo el tiempo todo, porque las ideas no las olvidamos, y por sobre toda la cosa es determinación, mucha determinación para hacer. Ustedes no saben que si esa idea puede cambiar sus vidas, esa idea puede cambiar Rosario, esa idea puede cambiar el país, quizá alguna idea de ustedes puede cambiar el mundo también. Muchísimas gracias. Muy creativa, porque su hemisferio derecho estaba muy desarrollado. Un soldado con un balazo en el hemisferio derecho era una persona que hacía muy buenos análisis matemáticos. El derecho no funcionaba y el izquierdo estaba muy desarrollado. Entonces, ¿cómo explicaba la innovación o la creatividad en gente como este que está acá, que tiene un cerebro derecho chiquitito, poco desarrollado, como casi todos nosotros? Porque la academia, la escuela, la universidad, ¿qué pone énfasis? En el izquierdo, la lógica, la matemática, la lengua. Entonces terminamos como atrofiando nuestro cerebro derecho, ¿no? Pero no se preocupen que todavía tenemos esperanzas. Pero ¿cómo explicaba la creatividad para una persona así? ¿No? Y bueno, trabajo en equipo. Si tu cerebro derecho no está muy desarrollado, tenés que juntarte con alguien que lo esté. Vamos a estar ahí. ¿Por qué si necesito una idea para un trabajo no se me ocurre, pero si estoy en un asado, ahí se me ocurre la idea? Donde ya no me sirve, ya no estoy más en el trabajo. Vamos a llamar esas ideas nuevas, esas ideas buenas, esas ideas creativas que todos tenemos. Algunos tenemos ideas creativas para nuestra vida, algunos para la empresa, algunos para cambiar el mundo. La vamos a llamar el flash. Todos tenemos flashes, todos tenemos momentos de inspiración, todos. Y todos podemos tener más, ¿no? Y qué cosa tan rara que nos perdemos de un montón de ideas buenas porque no las esperamos, aparecen y después nos olvidamos. Y no las anotamos. ¿Cómo hacer para capturarlas? ¿Cómo podemos hacer para hacerlas realidad, esas ideas que tenemos en la cabeza, ¿no? Y a veces esas ideas aparecen hay un rompecabezas completo. Gracias. Hola. Ideas. ¿De dónde vienen las ideas? ¿Cómo aparecen en nuestra cabeza? ¿Por qué de repente no entendemos nada y de repente entendemos todo? ¿Cómo aparecen en nuestro frente acá en el consciente y decimos, ya entendí? ¿Por qué son así? ¿Por qué cuando no las esperaba, entendí todo, ya está, se trata de esto, lo voy a hacer así? Y a veces van apareciendo como pedacitos, en la semana, en el mes o en el año, y vamos entendiendo qué queremos hacer. Es decir, estamos apagados, estamos en silencio, no entendemos nada y de repente todo está claro, todo está ahí. ¿Cómo pasa eso? ¿Y cómo podemos hacer para que pase más seguido?
Miremos el gol de Messi contra México y cómo levanta la pelota por arriba del arquero. ¿Es una buena idea? Sí, seguramente es una muy buena idea, una idea creativa. Y ahora les hago otro desafío. ¿Estas ideas creativas están pensadas o es una intuición? ¿Están intuidas? ¿Es una sensación que tiene Messi en el pie y la toca así? ¿O él pensó en microsegundos, vio al arquero adelantado, pensó en el arco, conoce del tema, hizo una cosa o hizo la otra? ¿Pensó o usó la intuición? Y hasta hace unos años la neurociencia explicaba esto de formas independientes. Es decir, o vos pensás de forma analítica o vos intuís, ¿no? Como dos actividades independientes del cerebro. El lado izquierdo del cerebro, que es más analítico, deductivo, ¿no? El pensamiento lógico, y el lado derecho, que está más relacionado con la creatividad, con la imaginación, con la intuición, ¿no? Entonces seguramente para esta teoría, Messi, como fue creativo, estaba intuyendo, no estaba pensando. ¿Y por qué pasaba esto? ¿Por qué la ciencia explicaba esto? Las actividades con soldados que volvían de la Segunda Guerra Mundial, con balazos en distintos hemisferios del cerebro, por ejemplo, un soldado con un balazo en el hemisferio izquierdo, era una persona